Como veis, ya tenemos en la pantalla el contenido de hoy va a ser el mandato celestial. Vamos a estar compartiendo la semana que viene también. Estaremos hablando de, en este caso, el llamado personal y finalmente la misión o la comisión de la persona. Hoy nos vamos a centrar en este contenido, el mandato celestial. Cuando nosotros mencionamos el mandato celestial, pues pueden venir muchas ideas a la mente. En la palabra de Dios nos encontramos con muchos momentos o circunstancias en los que hay un mandato celestial concreto, pero yo me voy a referir al mandato celestial desde una perspectiva mucho más amplia. Si nosotros pensamos en cuál es ese gran mandato celestial, tenemos que pensar en qué es lo que está en el corazón de Dios. Cuando yo comienzo a pensar qué es lo que está en el corazón de Dios, yo llego a una conclusión muy concreta, y es que Dios lo que quiere es restaurar lo que se había perdido en un comienzo. Y así que tenemos que irnos hacia atrás, hasta el libro de Génesis, para entender la creación del hombre y de la mujer y del propósito original que había en ellos. Y cuando yo entiendo el mandato celestial, entiendo que hay un plan por parte de Dios para restaurar todo lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que tomar lugar en ese plan, en ese propósito en el que Dios nos ha llamado, que será el mensaje de la próxima semana, donde Dios nos ha llamado de una forma concreta a nosotros, con nuestro campo, y eso lo tenemos que tomar como la misión de nuestra vida. Tercer mensaje dentro de 2 semanas. Vamos a avanzar nosotros hoy en este, y para eso vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, perdón, del 1 al 9. Lo tenéis en la pantalla, lo podéis leer en vuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual, o en lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Pedro en esta carta está escribiendo, como vemos al principio, dice a los expatriados de la dispersión. Seguramente estamos hablando de una iglesia de extranjeros. También en el capítulo 2 menciona, habla de expatriados, de extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, personas extranjeras en un nuevo campo, pero también con el problema de que al ser cristianos, pues ellos tenían una confrontación primero con los judíos, luego había confrontaciones con los griegos porque no coincidían en su vida y en su modo de pensar, pero también coincidían, perdón, confrontaban con los romanos, y esto ya desde una perspectiva más superior, en el sentido de que eran tiempos en los que Roma perseguía a la iglesia. Roma, por tiempos, iba persiguiendo, había tiempos de paz, tiempos de persecución, y lo más seguro
es que la carta de Primera de Pedro, lo más seguro, es que fuese escrita en el comienzo de la persecución del emperador Nerón a los cristianos. Y Pedro perdió la vida en esa persecución. Así que estamos en un momento muy difícil, muy complicado, por eso el apóstol Pablo en el versículo 7 habla, versículo 6 también, habla de ser afligidos, de pruebas en la que tiene que mantenerse estos hermanos en fe, pero al final es todo una gran respuesta para sus vidas. Y más tarde iba a estar hablando de la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo, de mantenernos, levantar la iglesia con el espíritu correcto. Y ya más versículos que de hecho nosotros en la iglesia, aquí a Aposento Alto, estamos predicando el domingo pasado y este domingo, mañana predicaremos la segunda parte. Nosotros estamos en esta circunstancia. Algunos sois extranjeros literalmente y viviendo en otro país, pero al final de una forma u otra nosotros al ser de Cristo somos extranjeros en todos los lugares. Somos ciudadanos del reino celestial y siempre nos sentimos con estas pruebas, estas dificultades en las cuales tenemos que atravesar con fe y tenemos que recordar que nosotros, versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y tenemos una salvación preparada y futura en lo cual nosotros estamos felices. Y en medio de todo este caos, de todas las dificultades que puede haber en todos los sentidos, surge una idea. Y esa idea es la de el mandato celestial. Y el mandato celestial es para todos. Es un mandato universal y absoluto porque forma parte del corazón y del propósito de Dios. Lo podemos, de alguna forma, resumir en esa frase, Dios y su plan para el mundo. Ese mandato celestial es un mandato que no se entendía muy bien en tiempos de Jesús, en tiempos del antiguo pacto, donde el judaísmo, como podemos ver en los evangelios y demás, tiene una reacción ante los extranjeros muy negativa. Podemos incluso hablar de un racismo muy complejo. Y ese racismo, esa reacción ante lo que es extranjero, era porque ellos entendían su nación, entendían su raza, entendían su pueblo y entendían su elección de una forma muy limitada. Y por eso el pueblo de Dios no invertía en hacer la evangelización, no invertían en predicar, en demostrar, en ir y en ser esa luz en el mundo. Además, tienen un concepto muy equivocado del Mesías. Ellos no entendían al Mesías sufriente, muriendo en una cruz, no cabía en sus cabezas, porque lo que ellos anhelaban era un Mesías político, militar, poderoso, en una gloria absoluta. Además, el judaísmo en tiempos de Jesús era legalista en muchos aspectos, quizá no tan legalista como tradicionalmente se les ha hecho ver, pero sí tenían elementos muy legalistas, por supuesto. Y además eran muy tradicionales, seguían muchos elementos de la tradición eh, que impedían muchas veces incluso el mismo, la experiencia real del pacto. Es decir, no entendían el mandato celestial, no entendían cuál era el propósito absoluto de Dios, que no era un propósito para un pueblo, era un propósito a través de un pueblo para todo el mundo. Era que aquellos gentiles y extranjeros pudieran volver a Dios siendo ayudados, no oprimidos ni repudiados por el pueblo elegido. Vemos un poquito estos detalles en Isaías 41, 1 y 6, cuando habla de ser luz del mundo, de alumbrar a las naciones, o Génesis 26, del 4 al 5. En otros momentos también lo dice, Abraham, donde dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Volvemos a repetir, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No tiene nada que ver con ni oprimir, ni con matar,
ni con repudiar, ni insultar, ni menospreciar. Es decir, todo el mundo tenía que ser bendito por la simiente de Abraham, primero como pueblo y segundo como esa simiente, como término singular que te está hablando de Cristo. La misma palabra, creo recordar que se utiliza, y misma idea se utiliza en Génesis capítulo 3 cuando ya se está hablando de que la simiente de la mujer que vendrá a pisar la cabeza de la serpiente. Así que esto es el plan de Dios. Alumbrad al mundo, hablad al mundo, y no se hizo de esa forma. No se entendía bien esto. No se entendía bien el mandato celestial, no se entendía ni siquiera a veces bien el pacto de Dios, y por eso Israel cayó en tantos desastres y en tantos problemas. Vemos en la palabra que muchos extranjeros fueron bendecidos. Es decir, el pueblo de Dios, ha podido experimentar a lo largo de toda su historia cómo Dios no hace acepción de personas y cómo el pacto lo podían experimentar, la obra la podían ver y podían conocer a Dios sin la necesidad de formar parte de la nación, de la raza, del pueblo y del linaje de Israel. Faraón dio la gloria a Dios por lo que había hecho en José. Es que en nadie, ninguna persona del mundo está el Espíritu de Dios como con José. Es decir, Faraón pudo ver a través de José a Dios. En Egipto, capítulo 12, el capítulo de la institución de la Pascua, Dios abre la puerta a los que no son de su pueblo y dice a los suyos que permitan a los extranjeros, a los egipcios, poder hacer la Pascua y poder estar con ellos. Es decir, había una multitud mixta aceptada por Dios, aceptada dentro de la Pascua y dentro de su pacto. Pero dentro, Rahab era una mujer de Jericó, cananea, no era de herencia, de nación, de pueblos ni de raza. Ruth, igual. Los ninivitas de Nínive, donde va Jonás a predicar, y aceptan el mensaje de arrepentimiento que Jonás predica, aunque a Jonás no le hace ninguna gracia, son personas que no forman parte del pueblo de Dios, pero aceptan el mensaje. Y Dios les bendice. Los reyes de Babilonia son impactados por medio de Daniel, que es el medio por el que Dios muestra su gloria y su poder. Nabucodonosor lo hace. En ese momento en el que él estaba tan perdido en todos los sentidos, reconoce a través de Daniel quién es Dios y alaba. Naamán, general, que estaba, digamos que entre sus funciones estaban acabar con Israel, por supuesto, general ejército contrario, al final, después de ser sanado de su problema, él llega a reconocer a Dios. Y él llega a decir, y primero él quiere regalar, ¿qué os puedo dar? Puedo dar oros, puedo dar riquezas, todo lo que tengo os lo doy. El profeta Eliseo dice, no, no, no me des nada, no queremos nada. Y él dice, mira, a partir de ahora nunca adoraré a ningún Dios, ni a Baal ni a nada. No adoraré a ningún Dios que no sea al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y lo único que haré, y además me gusta porque les avisa, es que cuando mi rey me pida ayuda para ir a hacer sus ejercicios de idolatría, yo le ayudaré porque tengo que estar con él, pero yo no lo voy a hacer. El mandato celestial es para todos y todos pueden ser impactados por la obra de Dios y todos pueden vivir y experimentar el pacto de Dios. ¿Por qué Israel no lo compartía? ¿Por qué Israel no iba y transmitía esto? No era un pueblo evangelizador, era un pueblo que la verdad es que a veces estaba más preocupado de otras cosas. Fue un pueblo, perdón, más evangelizado que evangelizador. Es decir, muchas más veces Israel fue conquistado por otros pueblos, por su religión, por la idolatría, que al revés.
¿Qué es lo que nosotros tenemos totalmente. que entender? Cuando finalmente llega Jesucristo, pone patas arriba todos los pensamientos, todas las ideas, todo lo preconcebido, todo lo que ellos creían, es que empiezan a entender, entonces ya el pueblo de Dios, ya no por nación, ya no por linaje, no por sangre, sino por Cristo, la nueva Jerusalén y la nueva Israel en Cristo, es que empiezan a entender la evangelización del mundo. Jesús ya lo va haciendo en su ministerio. Jesús hizo labor evangelística en Samaria, por lo que hizo Felipe no era algo tan nuevo, es decir, era algo que ya Jesús había hecho. Y Jesús va a otras regiones y predica y hace mensajes muy complicados y difíciles para aceptar. Jesús habla de un redil, de los de fuera y los de dentro. Habla de gentiles, habla de que va a hacer un nuevo pueblo. Es decir, Jesús abre la puerta a todos ya en su ministerio. Por lo que cuando Jesús se va y nos quedamos nosotros como iglesia, empezamos a ver que eso se cumple. ¿Dónde? Hechos capítulo 2. Cuando llega Pentecostés, lenguas de fuego, el Espíritu Santo, los discípulos que estaban allí salen del aposento alto hablando otros idiomas, predicando el Evangelio a 15 naciones. 15 naciones. No era la predicación a los de el pueblo de Dios, era a todas las naciones predicándoles. Es decir, es el Evangelio teniendo que salir y predicarse en todos los lugares, porque era lo que Dios había dicho, pero era lo que Cristo había dicho. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí lo estaban experimentando ellos, que era la iglesia primitiva que se empezó a establecer en Jerusalén y en el resto de Judea, y empezó a fortalecerse y a crecer en aquellos lugares, pero que tenía que irse a todos los lugares, tenía que recorrer todo el mundo. Por lo tanto, Dios permite la persecución y fomenta la dispersión, en la cual, por ejemplo, vemos a Felipe en Samaria, para que ese mensaje vaya a todos los lugares. Ahora se está entendiendo el mandato celestial. Ahora se está comprendiendo que el mensaje del Evangelio es para todos. Y en estos capítulos, por ejemplo, es Pedro en casa de Cornelio, capítulo 10, un romano, algo abominable para un judío, impensable, pero que él entiende, como dice Pedro, no hay en Dios una barrera donde tenga que llegar el Evangelio. No existe. El Evangelio es para todos. Y Pedro cambia su pensamiento. Después llegamos más tarde al Concilio de Jerusalén, donde tratando este tema, el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo, no solo a los judíos, ni que el judaísmo sea la puerta de entrada, sino es Cristo. Cristo, Cristo y después Cristo. Y entendemos, el punto número 4, la iglesia de Antioquía, una iglesia nacida de la dispersión por causa de la persecución, con el corazón de hacer las misiones mundiales. Y vemos ya que en ese capítulo, por ejemplo, del 11 en adelante, ya los que iban y los futuros miembros de la iglesia de Antioquía, cuando iban a predicar, algunos predicaban solo a los judíos y otros ya predicaban también a los griegos, a los que tenían esa herencia helenística. Y se levanta la iglesia de Antioquía, que es la que empieza a hacer las misiones mundiales, que es la que entiende el mandato celestial. Y son esos los que, entendiendo el mandato celestial, impactan en el mundo. Si yo no entiendo el mandato celestial, va a ser un problema. Porque no voy a entender el propósito de Dios, no voy a entender el corazón de Dios, no voy a entender los motivos de Dios, ni voy a entender las circunstancias que hay a mi alrededor. No voy a entender nada. Por ejemplo, mi hija, si no entiende que yo soy pastor y que yo invierto mi tiempo y mi vida en ciertas cosas, pues le va a parecer que yo soy un bicho raro. No lo va a entender.
¿Cómo otra gente no lo entiende? Por ejemplo, gente, familiares, amigos, personas cercanas. Oye, para no sé qué tal, vamos a quedar el sábado, no sé qué. No puedo porque tengo esto en la iglesia. No puedo porque tal. El domingo es día del Señor, por la mañana no puedo, no sé qué. Jolines, es que claro, el fin de semana, que es cuando la gente normal, entre comillas, porque hay muchos que trabajan el fin de semana, pero cuando la gente normal tiene libre fin de semana, es cuando tú más trabajas. Y luego que si el culto de oración, y luego que si no sé qué, no sé cuántos, que si esto y que si lo otro, y yo ya. Es que yo vivo a contracorriente diferente al mundo. Y para mis hijos es lo normal, al igual que para mí era normal, por cuanto mis padres también son pastores. Y así yo me he criado, en un trasfondo anormal, diferente al resto del mundo. Por ejemplo, mi día familiar eran los lunes, no eran los sábados, ni mucho menos los domingos, al contrario que mis amigos. Y así con todas las cosas que yo vivía desde pequeñito son normales. ¿Por qué? Porque entiendo los motivos, entiendo el sentir, entiendo el trasfondo y entiendo la finalidad de mi familia. Por eso yo como creyente, si yo no entiendo a mi padre y por qué mi padre hace las cosas y qué es lo que sale del corazón de mi padre y qué o dónde mi padre va a poner su interés y dónde mi padre quiere que yo vaya y que yo esté, voy a vivir una vida normal conforme el Evangelio. Si yo no entiendo, cuando digo mi padre, hablo de Dios, si yo no entiendo a Dios, ni entiendo su plan ni su corazón, ¿qué clase de vida yo voy a tener como creyente? Por esto mismo, tengo que entender el mandato celestial como el plan de Dios para el mundo de redención y de salvación. En quinto lugar, dentro de ese primer punto, que es el mensaje de hoy, tenemos que dar respuesta al problema de Génesis 3 y Romanos 3, 10 y 23. Ya conocemos estos textos. Recordamos, Génesis 3 es el capítulo de la caída del ser humano. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, es decir, nadie es justo, nadie puede justificarse. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, es el problema absoluto, completo, universal e imposible de solucionar por nosotros. Esto es el mandato celestial. Vamos a dar respuesta al problema que nadie puede solucionar, que es el problema que mantiene a la gente muerta en sus delitos y pecados. Es el problema que mantiene al ser humano y a la humanidad en esta oscuridad, en, en esta cultura y sociedad oscura y caída, y que vamos directos a lo peor y así seguimos. Es dar solución al problema absoluto del ser humano. Esto es el mandato celestial. El mandato celestial no es que los creyentes podamos vivir bien, es que los creyentes vivamos cumpliendo este plan. El mandato celestial no es la teología de la prosperidad, que yo tenga un buen coche, una buena casa, una cuenta bancaria con muchos ceros y que no tenga problemas en el mundo. No tiene sentido. El mandato celestial es restaurar lo que se perdió en la creación original. Y lo demás no importa. Es que todo lo demás está preparado desde el comienzo. Efesios 3, Efesios 1 del 3 al 10, nos habla de que nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo y de que todo estaba preparado y que todas las cosas están dentro de Cristo. Es decir, antes de que yo naciera, no solamente yo estaba ya preparado, sino que la hora de Cristo ya lo estaba. Es decir, es poner en práctica, cumplir, estar dentro de un plan absoluto y eterno para salvar a las personas. Yo no me puedo imaginar que haya gente que piense que Dios desde la eternidad estaba ya preparando el coche que yo voy a tener mañana. Y qué bien me va a ir en mi trabajo. Y cuánto dinero voy a ganar. Yo creo y sé y veo y siento
Que a Dios lo que le preocupa, lo que a Dios le quita el sueño, por así decirlo, entendemos todos el sentido de estas palabras, que a Dios lo que le mantiene intranquilo es que la gente muera y muera sin conocerle. Y por eso su gran plan, el gran plan de Dios, está en restaurar esto, no otras cosas. El plan de Dios no es, ay, voy a esforzarme mucho para que, o voy a concederle al hermano que le vaya muy bien el trabajo para tener mucha plata y viva muy bien, pero sin embargo los que mueren, los que se suicidan, los que caen en las drogas y en otro tipo de desórdenes absolutos, aquellos que están yendo directos al infierno, bah, no me preocupa tanto, porque lo más importante es la prosperidad física del ser humano. No entendemos el mandato celestial. No se entiende. Y las iglesias que no entienden el mandato celestial son iglesias que van camino del fracaso. Y no digo que no crean en Cristo y que no se vayan a salvar, no estoy siendo tan extremo, pero estoy refiriendo a un fracaso dentro del plan absoluto de Dios, que es restaurar Génesis 3 y solucionar Romanos 3, 10 y 23, entre tantos textos. Romanos 3, 24 26, justo después de Romanos 3, 23, que lo hemos mencionado, dice así: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya hizo, cumplido absolutamente. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual lo recibimos por la fe en la sangre de Cristo. Y dice el texto, así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Y de este modo, Dios es justo. Y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto es el plan de Dios. Lo podemos condensar en estos tres versículos. Esto es el plan de Dios. Esto es el mandato celestial. Esto es el sentido de la iglesia, el sentido del pueblo, el sentido de las personas. Punto. Si perdemos la esencia y el sentido del plan de Dios, ¿qué vamos a hacer y dónde vamos a estar dirigiéndonos? Esto es un mensaje y una idea para las personas, pero también es un mensaje y una idea para las iglesias. ¿Mi iglesia está cumpliendo y está trabajando y laborando en el mandato celestial? ¿O estamos enfrascados en otras tantas cosas que no estamos ahí? Y no digo que no podamos hacer nada más, ¿eh? No seamos tan extremistas y tan legalistas, pero me refiero a la corriente general de mi vida. ¿Dónde está mi corazón? ¿Mi corazón está aquí o está en otro sitio? ¿O cuál es el gran plan de mi vida? ¿Cumplir con el mandato celestial o cumplir con mis planes personales? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar dentro de esta gracia y de esta obra. Así que podamos durante esta semana invertir parte de tiempo en meditar, en comprender, en profundizar ese mandato celestial de Dios para su iglesia, para su pueblo. Y que podamos ver si también es el nuestro. Y si nosotros estamos enfocados ahí y vamos en la misma dirección, o estamos más preocupados en otras cosas. Y finalmente, que podamos entender y fortalecer y cimentar bien esta idea que hemos leído en Romanos 3, 24 al 26, de que eso es lo que Dios quiere, solucionar el problema del ser humano y del mundo. Y de esta forma, la semana que viene, vamos a hablar no solamente de un mandato celestial en general, en global, sino vamos a entender cuál es el llamado personal de Dios para mi vida y para mi campo. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí personalmente? Y que podamos entender
cuál es nuestro lugar dentro de ese gran mandato celestial. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi campo? ¿Cuál es mi aportación personal? Dios Padre, te damos las gracias por este día y por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra, podemos compartir ese plan perfecto que tú has establecido para tu iglesia, por lo tanto para nosotros, y que tiene que ser personalizado por todos y cada uno de los creyentes. Gracias, Padre, porque ese mandato celestial es un mandato que tú vas a cumplir utilizando, Señor, nuestras vidas como ese alfarero que da forma al barro y que lo convierte en un elemento, una herramienta útil para ti. Gracias, Padre, porque no vivimos por nosotros y para nosotros, sino que vivimos por y para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.